Imagina que 30 de los soldados mejor entrenados de tu país, hombres que recibieron instrucción militar de élite de Estados Unidos, expertos en tácticas de contraterrorismo y operaciones especiales, de repente desertan. Pero no desertan para vivir vidas tranquilas. Desertan para convertirse en sicarios del narcotráfico. Y no son sicarios comunes. Son una máquina de guerra perfectamente entrenada y absolutamente despiadada. Eso es exactamente lo que sucedió en México a finales de los años 90. Y lo que vino después cambió para siempre el narcotráfico no solo en México, sino en todo el mundo. Estos soldados desertores crearon el grupo criminal más violento, más brutal y más aterrador que el hemisferio occidental había visto jamás. No solo traficaban drogas, torturaban sistemáticamente, decapitaban públicamente, masacraban a cientos en una sola operación. Usaban tácticas militares contra civiles inocentes. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror absoluto, los Zetas. Y durante más de una década transformaron a México en una zona de guerra donde la violencia alcanzó niveles que parecían imposibles. Esta es la historia de cómo soldados de élite se convirtieron en los terroristas más temidos de América Latina. Para entender cómo surgieron los Zetas, primero hay que entender el contexto del narcotráfico mexicano en los años 90. Los carteles tradicionales operaban con sicarios mal entrenados, desorganizados, efectivos contra civiles pero vulnerables contra fuerzas policiales o militares bien equipadas. El Cártel del Golfo, uno de los más poderosos, operaba principalmente en Tamaulipas bajo el liderazgo de Juan García Ábrego durante la primera mitad de la década. Cuando García Ábrego fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 1996, se desató lucha brutal por liderazgo del Cártel del Golfo. Múltiples lugartenientes competían violentamente por control. Uno de ellos era Osiel Cárdenas Guillén, un operador ambicioso y absolutamente despiadado que eventualmente tomaría control total del cártel mediante traición y asesinatos estratégicos, incluyendo el asesinato de su propio mejor amigo y socio. Como nuevo líder del Cártel del Golfo alrededor de 1997 a 1998, Osiel Cárdenas enfrentaba múltiples amenazas existenciales serias. Carteles rivales querían expandirse agresivamente a su territorio lucrativo. El gobierno mexicano aumentaba presión sistemática. Estados Unidos lo había designado como narcotraficante de alta prioridad internacional. Osiel sabía con certeza absoluta que necesitaba protección seria y profesional, no solo sicarios comunes desorganizados que cualquier cártel podía reclutar fácilmente en barrios pobres. Fue entonces cuando Osiel tuvo la idea que cambiaría el narcotráfico mexicano para siempre, aunque no de la forma que él pretendía originalmente, reclutar soldados de élite del ejército mexicano como su guardia personal profesional. Específicamente, miembros del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la unidad de élite mexicana equivalente a Navy SALS estadounidense OSAS británico. En 1997, Osiel hizo contacto con un teniente del ejército mexicano llamado Arturo Guzmán de Sena. Guzmán de Sena era miembro del GAFE y había recibido el mejor entrenamiento militar disponible en México y Estados Unidos. Estos soldados del GAFE recibían instrucción directa de instructores estadounidenses en Fort Bragg en tácticas de contraterrorismo, contrainsurgencia, operaciones especiales avanzadas. Eran entrenados en combate urbano, técnicas de infiltración, uso de explosivos, francotirador de precisión, interrogatorio, inteligencia de campo, operaciones nocturnas con equipo de visión nocturna. Pero había problema fundamental. Estos soldados de élite ganaban salarios absolutamente miserables. Un miembro del GAFE, a pesar de su entrenamiento excepcional y los riesgos mortales que enfrentaba constantemente, ganaba aproximadamente $500 mensuales. Vivían en cuarteles básicos con condiciones mediocres. Sus familias luchaban económicamente mientras ellos arriesgaban vidas combatiendo narcotraficantes que ganaban millones. Guzmán de Sena, que adoptaría el nombre en clave Z1, era un soldado excepcional y letal pero también profundamente desilusionado. Cuando Osiel le ofreció $50,000 mensuales por liderar su equipo de seguridad, Guzmán de Sena hizo el cálculo rápidamente. Eso era 100 veces su salario militar. En un mes con Osiel ganaría lo que tardaba 8 años en ganar en el ejército. Guzmán de Sena no desertó solo. Reclutó metódicamente a aproximadamente 30 compañeros del GAFE que compartían su frustración. Les presentó la oferta:
dinero que cambiaría sus vidas completamente, oportunidad de usar realmente sus habilidades letales, respeto y recursos que el ejército nunca les daría. Eventualmente reunió a 30 desertores, todos soldados de élite con entrenamiento idéntico y letal. Así nacieron los Zetas, nombrados así porque usaban la letra Z como código de radio seguida de un número, Z1, Z2, Z3, y así sucesivamente. Estos 30 hombres no eran sicarios comunes en ningún sentido imaginable. Podían planear operaciones militares complejas con precisión profesional. Sabían cómo establecer emboscadas letales, ejecutar extracciones bajo fuego, usar explosivos estratégicamente, operar como unidad cohesiva bajo presión extrema. Tenían disciplina militar que sicarios comunes nunca tendrían. Y lo más peligroso, no le tenían miedo a enfrentamientos con policías o militares porque habían sido entrenados específicamente para ese tipo de combate de alta intensidad. Inicialmente, los Zetas funcionaron exactamente como Osiel pretendía, como su guardia pretoriana personal élite. Protegían a Osiel constantemente con perímetros de seguridad múltiples y profesionales. Eliminaban amenazas contra él con eficiencia quirúrgica aterradora. Cuando enemigos del Cártel del Golfo intentaban operaciones en su territorio, los Zetas los aniquilaban con violencia coordinada y precisión militar que aterrorizaba absolutamente a todos. Mientras sicarios tradicionales disparaban desorganizadamente esperando suerte, los Zetas ejecutaban emboscadas perfectas estudiadas durante días. El entrenamiento GAFE que habían recibido incluía no solo combates sino también inteligencia, contrainteligencia y operaciones psicológicas avanzadas. Los Zetas aplicaban metódicamente todo este conocimiento letal al narcotráfico. Infiltraban agencias gubernamentales con informantes pagados. Interceptaban comunicaciones policiales mediante equipo sofisticado. Sabían cuándo y dónde habría operativos antes de que sucedieran. Usaban terror psicológico calculado para desmoralizar enemigos antes de atacarlos físicamente. Uno de los incidentes más infames que consolidó definitivamente su reputación de prácticamente intocables ocurrió en noviembre de 1999 en Matamoros, Tamaulipas. Agentes de la DEA y del FBI estaban conduciendo una operación de vigilancia contra Osiel Cárdenas. Los Zetas, con sus habilidades de contravigilancia entrenadas militarmente, detectaron rápidamente la vigilancia y rodearon a los agentes estadounidenses con más de 100 hombres fuertemente armados y múltiples vehículos blindados improvisados. Era una confrontación directa sin precedentes con agentes federales estadounidenses en territorio mexicano. Los agentes llamaron refuerzos urgentemente mientras los Zetas los mantenían completamente rodeados durante horas de tensión extrema. Arturo Guzmán de Sena personalmente se acercó a los agentes y les dijo que podían irse pero que la próxima vez no tendrían tanta suerte. La situación pudo haber terminado en masacre internacional si los agentes no hubieran negociado su salida cuidadosamente. Pero el mensaje estaba absolutamente claro, los Zetas no le tenían miedo a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Este incidente específico atrajo atención federal masiva, convirtiendo a los Zetas en prioridad máxima absoluta. En 2003, Osiel Cárdenas fue finalmente capturado por el ejército mexicano después de un enfrentamiento extremadamente violento en Matamoros donde los Zetas intentaron desesperadamente rescatarlo usando lanzagranadas contra helicópteros militares. Osiel fue extraditado a Estados Unidos donde cumple 25 años. Su captura debió haber significado el fin tanto del Cártel del Golfo como de los Zetas. En cambio, marcó el terrorífico comienzo de algo exponencialmente mucho peor. Sin Osiel controlándolos y pagándoles directamente, los Zetas dejaron de ser simplemente el brazo armado del Cártel del Golfo. Comenzaron a operar cada vez más independientemente, tomando decisiones sin consultar liderazgo del cártel. Se dieron cuenta de algo absolutamente crucial, ellos eran los que hacían el trabajo verdaderamente peligroso, los que arriesgaban constantemente sus vidas en combates letales, pero otros traficantes tradicionales se quedaban con la mayoría de las ganancias enormes. ¿Por qué trabajar como empleados subordinados cuando podían controlar el negocio completamente ellos mismos y quedarse con todas las ganancias? Bajo el liderazgo despiadado de Heriberto Lascano Lascano, conocido como el Lasca o Z3, los Zetas comenzaron su transformación radical de sicarios élite a cartel independiente completamente autónomo. Lascano era aún más brutal y sanguinario que Guzmán de Sena, quien había sido asesinado en enfrentamiento con autoridades en 2002.
Expandieron operaciones agresivamente más allá de Tamaulipas hacia otros estados estratégicos. Comenzaron a traficar drogas directamente en lugar de solo proteger a quienes traficaban. Y reclutaron masivamente. Ya no reclutaban exclusivamente a soldados de élite del GAFE. Reclutaban a cualquier exmilitar o expolicial, incluso a caiviles guatemaltecos, soldados de Fuerzas Especiales de Guatemala con reputación internacional de extrema brutalidad. También reclutaban agresivamente a jóvenes de comunidades pobres, sicarios sin ningún entrenamiento militar formal pero absolutamente dispuestos a matar por dinero. Los entrenaban en campos paramilitares elaborados que establecieron en áreas rurales extremadamente remotas. Estos campos de entrenamiento eran instalaciones militares serias, no improvisaciones. Tenían pistas de obstáculos profesionales, rangos de tiro, entrenadores que enseñaban tácticas militares básicas, uso de armas, técnicas de tortura para extraer información, todo lo necesario para crear máquinas de matar brutalmente eficientes. Los reclutas que no cumplían estándares mínimos eran frecuentemente ejecutados sumariamente como ejemplo aterrador. Los Zetas estaban construyendo metódicamente un ejército privado completo. Pero los Zetas también innovaron dramáticamente en algo exponencialmente mucho más oscuro: el uso sistemático y calculado de terror extremo como herramienta principal de control poblacional y territorial. Mientras otros carteles usaban violencia cuando era necesario, los Zetas la convirtieron en su marca distintiva absoluta. Decapitaciones públicas diseñadas para máximo impacto psicológico. Cuerpos desmembrados colgados en puentes. Mensajes escritos con sangre en cadáveres. Videos de torturas distribuidos online. Todo meticulosamente diseñado para aterrorizar a población civil, intimidar a autoridades y advertir a enemigos. Las decapitaciones se volvieron su firma más reconocible y aterradora. Los Zetas fueron los primeros en México en adoptar masivamente esta táctica inspirada en grupos terroristas de Medio Oriente. Decapitaban a enemigos, frecuentemente mientras las víctimas aún vivían conscientes para maximizar sufrimiento, y dejaban las cabezas en lugares públicos con mensajes amenazantes. El impacto psicológico era devastador. También diversificaron criminalmente mucho más allá del narcotráfico tradicional. Secuestro masivo se convirtió en negocio extraordinariamente lucrativo. No secuestraban solo a ricos sino a cualquiera que pudiera pagar algo. Miles desaparecieron. Extorsión de negocios desde corporaciones hasta tienditas. Tráfico humano de migrantes centroamericanos. Robo de petróleo de ductos de Pemex. Los Zetas se convirtieron en organización criminal completa que generaba miles de millones anuales. Para 2010, la tensión entre los Zetas y el cártel del Golfo explotó en guerra abierta total absolutamente brutal. Lo que siguió fue una de las guerras más sangrientas en historia del narcotráfico mexicano. Tamaulipas se convirtió en campo de batalla. Las masacres fueron constantes. En agosto de 2010, los Zetas pararon un autobús en San Fernando, Tamaulipas. Los 72 pasajeros, mayoría migrantes centroamericanos viajando hacia Estados Unidos, fueron bajados. Los Zetas intentaron forzarlos a trabajar para ellos. Los que se negaron fueron ejecutados. Todos 72 fueron masacrados. La masacre de San Fernando horrorizó al mundo. Pero fue solo el comienzo. En abril de 2011, excavaron fosas clandestinas masivas donde enterraron 293 cuerpos. En marzo de 2011 en Allende, Coahuila, masacraron a más de 300 personas en venganza contra un informante. En agosto de 2011 atacaron el Casino Royal en Monterrey, incendiándolo deliberadamente con todos los clientes adentro. 52 personas murieron quemadas vivas. El gobierno mexicano finalmente respondió con fuerza masiva. En octubre de 2012, Heriberto Lascano fue abatido por la Marina. Pero su cuerpo fue robado de la funeraria. Miguel Treviño Z40 asumió liderazgo, aún más brutal, conocido por quemar víctimas vivas o disolverlas en ácido. Fue capturado en 2013. Para mediados de los 2010, los Zetas se habían fragmentado en múltiples células semi-independientes. La organización unificada dejó de existir. Pero el daño ya estaba hecho. Habían cambiado permanentemente el narcotráfico mexicano. El legado de los Zetas es profundamente oscuro. Militarizaron el crimen organizado en México. Normalizaron niveles de violencia antes impensables. Diversificaron el crimen más allá del narcotráfico.
Destruyeron comunidades enteras. Corrompieron instituciones profundamente. Traumatizaron a toda una generación. México todavía está pagando el precio devastador de los Zetas décadas después. La violencia que desataron no ha disminuido. Los métodos que popularizaron siguen siendo usados por todos los carteles. Las instituciones que corrompieron siguen debilitadas. Las comunidades que destruyeron siguen traumatizadas. Esta fue la historia completa de los Zetas. Del grupo que comenzó como 30 soldados y creció para convertirse en el cártel más violento de México. De cómo entrenamiento militar estadounidense terminó en manos de terroristas. De cómo salarios miserables crearon incentivos para deserción. De cómo una idea aparentemente brillante creó monstruo incontrolable que cambió México para siempre.